Mi nombre es Agustín y hoy vamos a explicar cómo podemos llegar a la fórmula de las sumas de Riemann. Esta es una fórmula que nos permite calcular el área bajo la curva de una función. Por ejemplo, supongamos que tenemos nuestro plano cartesiano. Y esto podemos dividirlo en unidades, en x y en y. Y tenemos una función. Nosotros podemos definir un intervalo, por ejemplo, del punto A al punto B. Y lo que queremos hacer es calcular esta. Hay muchas maneras de hacerlo. Una es, por ejemplo, utilizando un rectángulo. Entonces, establecemos aquí la parte de arriba y calculamos la base por la altura. El problema de esto es que no es exacto. Tenemos un área que nos está sobrando. Pero si nosotros dividimos esto a la mitad, entonces el área perdida ya es menor. Es decir, el área sobrante que tenemos. Y si nosotros continuamos dividiendo esto en más rectángulos, el área se aproxima cada vez más al valor que debería tener. Lo que mencionó Riemann es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer que la cantidad de rectángulos que tenemos aquí tienda al infinito. Entonces, si tenemos una cantidad infinita de rectángulos aquí, al momento de sacar el área de cada uno de esos rectángulos e irlo sumando, podemos llegar a una aproximación exacta del área que queremos calcular. Entonces, lo que vamos a calcular es la base por la altura de cada rectángulo e ir sumando eso con un límite que tiende a infinito. Entonces podemos ir construyendo la fórmula, que es el límite de n que tiende a infinito de una sumatoria, que son las sumatorias de todas las áreas, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. ¿Y qué es lo que vamos a estar sumando? Pues el área de cada rectángulo. Entonces va a ser el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3 hasta n que tiene infinito. Ahora, ¿cómo podemos calcular el área? Pues partimos de la idea de que área es igual a base por altura de cada rectángulo. Entonces, para conseguir cuánto es la base de cada rectángulo, podemos tomar el valor de b y restarle el valor de a. Entonces, valor de b menos valor de a nos da este pedazo. Y esto lo dividimos en n partes. Esto se representa como delta x. Entonces, esto nos indica la base de cada rectángulo. Y ahora necesitamos conocer la altura. La altura de cada rectángulo va a ser diferente. Y para esto necesitamos el valor de xy, que es igual pues, a la posición que va a tener en x cada rectángulo. Esto es igual a el valor de a más. Y luego, ya que estamos aquí, por ejemplo, si este es nuestro primer rectángulo, digo, ampliado a una escala mucho mayor, porque cada uno mide prácticamente 0, porque tiene infinito. Pero supongamos que este es nuestro rectángulo 1, entonces se coloca aquí. Nuestro rectángulo 2 está acá, nuestro rectángulo 3 acá. Entonces, si esta es la base, sería la base por 1. Luego el rectángulo 2 se encuentra en lo que mide la base por 2. Luego el rectángulo 3 se encuentra en lo que mide la base por 3. Y así hasta que llegamos a n. Entonces esto se puede representar como delta de x, que es la base, por el valor de y. Entonces, conforme iba yo comentando, vamos a ir tomando un x más adelante. Y con esto podemos calcular la altura, que es f de x. Pero en este caso, f de x no va a ser lo mismo para todo, sino que va a ir variando. Entonces, cada rectángulo va a tener una altura diferente, porque se va a colocar en una posición diferente. Entonces, f de x. Y para obtener esto lo que hacemos es, en la fórmula original, sustituir el valor de x por el valor de xy, que es un valor. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto? Área de y. El área del rectángulo y es igual a la altura por la base, en este caso f de xy
por delta de x. Entonces, esta es la base de esta altura, le ponemos base por altura y nos da el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, nuestra fórmula finalmente, la fórmula general, la sumatoria de Riemann es el límite n que tiene infinito de la sumatoria desde 1 hasta n de f de xy por delta x. Y con todo esto construimos esta fórmula. Ahí proviene y esto, gracias a esto podemos calcular el área bajo la curva de nuestras funciones. A continuación veremos un ejemplo del desarrollo de un ejercicio utilizando una función real para ver más en detalle cómo funciona cada uno de estos puntos. La función que vamos a desarrollar es x a la 3 sobre 3 menos 2x a la 2 más 11 en un intervalo de 5 a 8. Lo primero que necesitamos hacer es encontrar el valor de la base de cada uno de nuestros rectángulos. Entonces, acorde a las fórmulas previamente vistas, este valor es b menos a sobre n, que en nuestro caso es 8 menos 5 sobre n, que n tiende a infinito. Y esto nos da un resultado de 3 sobre n, como el valor de la base de cada uno de nuestros rectángulos. Luego, con esto podemos obtener el valor de xy, que de nueva cuenta, según las fórmulas, es el valor de a más delta x por el índice. Y esto es igual a, en este caso, 5 más 3y sobre n. Y ahora sí, con todo esto podemos obtener el valor de la altura de nuestro rectángulo, o sea, el valor de f de xy. Que, de acuerdo a nuestra fórmula, pues este es el valor de f de x, y f de xy es tomar este valor e insertarlo en cada x de la función original. Esto es igual a eso. Ahora, lo que necesitamos hacer es desarrollar estos binomios, a la 3 y a la 2, lo cual nos queda de la siguiente manera. Y esto podemos simplificarlo aún más. Entonces, este es el valor que vamos a tomar como f de xy. Ahora este valor lo sustituimos en la fórmula general. Este es el valor de f de xy y lo multiplicamos por el valor de delta x, que es 3 sobre n, resultando esto es igual a la sumatoria de cada uno de estos términos. Lo que se hizo de paso aquí fue separar, en este caso, los valores constantes de los valores de y, que pues al final es lo que se está sumando. Ahora, existen ciertas fórmulas que nos permiten conocer cuál es de sumatoria todos los números desde y hasta n, siendo y normal, y al cuadrado o y a la 3. Estas fórmulas las podemos aplicar de una manera más simplificada. Por ejemplo, la sumatoria de todos los números desde y igual a 1 hasta n de y, podemos tomarla como n al cuadrado sobre 2 más n sobre 2. Entonces, este valor lo sustituimos aquí, multiplicamos 45 sobre n2 por esto. Al momento de sustituirlo, para el primer término nos quedaría n al cuadrado en la parte de abajo y n al cuadrado en la parte de arriba.
Pero al sustituir el segundo término nos queda n al cuadrado abajo y solamente n arriba. Y al aplicar un límite que tiende a infinito, esto automáticamente tiende a ser cero, por lo que no es necesario aplicar en este caso la fórmula completa, sino simplemente los primeros términos de cada una de estas fórmulas. Ahora lo que hacemos son las respectivas multiplicaciones. En este caso, la lógica del límite de n que tiende a infinito ya fue aplicada al momento de escribir estas fórmulas, por lo que lo único que tenemos que hacer ahora pues, es cancelar las n's, ya que todas estas tienden a ser la unidad. Finalmente, al realizar esta suma podemos llegar al resultado de 64.25 unidades cuadradas, siendo este el área bajo la curva. Una de las formas en las que podemos saber si nuestro resultado es correcto es utilizando la integral definida. Otro método, el cual consiste en obtener la primitiva de la función original, evaluarla en b y restarle esa misma primitiva evaluada en a, lo cual haremos a continuación. Podemos comenzar con este método tomando cada uno de los términos que se están sumando y obtener la integral de cada uno de ellos. Y nos queda de esta manera. Ahora, para obtener la función primitiva, si tenemos x a la n, esto es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Aplicaremos esto con cada uno de estos integrales. Esta es nuestra integral definida. Ahora podemos usar el teorema fundamental del cálculo, la regla de Barrow, que es lo que mencionábamos, la función primitiva evaluada en b menos la función primitiva evaluada en a. Esto es igual a lo siguiente. Una vez que sustituimos los valores y aplicamos la fórmula, solamente nos basta simplificar hasta llegar al resultado. Como podemos observar, hemos llegado a exactamente el mismo resultado. Pero, además de aplicar este otro método, podemos tabular y graficar para darnos también una idea visual si este resultado tiene sentido. Vemos que al graficar, según los valores obtenidos, tiene sentido pensar que el área sí es de 64.25 unidades cuadradas. Igual esto lo podemos confirmar utilizando plataformas como Symbolab o GeoGebra para tener una mucho mayor certeza. Con todo esto podemos concluir que para calcular el área bajo la curva de una función podemos utilizar distintos métodos. Uno de ellos es el método de las sumas de Riemann, el cual consiste en dividir el área que queremos calcular en muchos rectángulos muy pequeños, una cantidad que tiende a ser infinito. De esta manera podemos obtener un valor bastante preciso. El problema es que no siempre podemos utilizar este método. A lo mejor hay ocasiones en donde las funciones son demasiado complejas o incluso no tienen una expresión cerrada en términos de funciones elementales usando las sumas de Riemann. Para este tipo de casos podemos utilizar otros métodos, como por ejemplo la integral definida, que consiste en obtener la antiderivada o primitiva de una función y evaluarla en b y restarle el valor de esa misma función primitiva evaluada en a.
y de esta manera obtener el valor del área que queremos obtener. Gracias.